después paso yo, sí. De acuerdo, entonces voy a dar la palabra a Víctor. Esperaría ahora está Juan, entonces podemos casi empezar. Empecemos. Entonces, Juan, encuesta, si puedes parar el micrófono y lo abres cuando te dé la palabra. Y tú también, Juan, yo empiezo a hablar y luego apago el micrófono, le paso la palabra a Víctor y seguimos. Perfecto, nos vamos pasando la palabra. Vale. Entonces, bueno, como lo dijimos, pero en la última reunión hemos hecho hasta la penúltima, hemos hecho unas cuantas reflexiones sobre política, metodología, cambio de poder, etcétera, etcétera, pero hemos dicho también hay que ver lo que se puede hacer en el concreto, porque una cosa es empezar a entender una... se oye ruido, pero si cerráis el micrófono, luego le encendís, luego, por favor, apagarlo. Luego, digo, y así vamos a ver qué se puede hacer en el concreto, sobre todo después del COVID. Y hemos dicho que hay por lo menos dos categorías de gente, dos clases de gente que tienen problemas, que son los pequeños empresarios, en particular en el comercio y también en la agricultura. Y tenemos algunas iniciativas, por ejemplo, hablaremos a lo mejor la semana que viene, pero Alfonso I está teniendo una iniciativa con comerciantes en la zona de Santander, y tenemos en el Véneto una cosa muy parecida que se está haciendo y que podría tener una importancia si depende de cómo van a reaccionar. Y también por la cuestión de la agricultura, porque, por ejemplo, en el norte de Roma, a casi 100 kilómetros, empezó desde tiempo, pero ahora tiene mucha más importancia, una cuestión de cooperativas de producción y venta directa a nivel de agricultura, que está organizándose casi como sistema y que está dirigida por uno de los lasquenetes. Y a lo mejor se podría, como son cosas que se pueden hacer más o menos de manera paralela, pues lo único que se puede hacer, porque ya sabemos que las sinergias, sobre todo por lo que se refiere al campo, es muy difícil. Hago un ejemplo. Cuando intentemos en Bruselas, porque en Bruselas hay unas cuantas cosas, Bruselas, no es Bruselas, es Francoforte en realidad, pero donde se representan los representantes de categorías, con lo cual se puede intentar hacer empujes políticos y tal. Intentemos un par de años, hace 2 o 3 años, hacer algo en el plan agrícola y tuvimos que dejarlo porque, por ejemplo, solamente en Grecia hay 13 sindicatos distintos, en Francia no se hablan de una ciudad a otra, con lo cual sabemos que es muy difícil hacer sinergias, se pueden hacer cosas en paralelas y que pueden ir conjuntos. Bueno, eso dicho, como estamos hablando de la situación de la agrícola, hablamos de eso y luego a lo mejor vamos a traer una síntesis, con lo cual diría yo pasaría la palabra, hemos dicho que le voy a pasar a Víctor Viciedo. Yo voy a apagar mi micrófono, con lo cual cuando si me pedís de intervenir, dejarme 20 segundos para que la encienda, lo voy a apagar para que no haga ruido. Después de Víctor, cuando Víctor acaba, habla Cuesta. Perfecto. Seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Víctor Viciedo, soy el presidente de una asociación agraria local, concretamente la Asociación de Agricultores o de Labradores Independientes de Villarreal. La palabra independientes para nosotros es muy importante. Nosotros somos muy jóvenes, nos hemos formado este mismo año, en enero. Hemos crecido muy rápidamente porque el campo está muy descontento de los actuales sindicatos. Precisamente nosotros nos formamos ante la docilidad de nuestros sindicatos ante el problema agrario. Son incapaces de pedir a nuestro gobierno que no firme acuerdos comerciales.
son incapaces de decirle a nuestro gobierno que presione a Europa para que se corrijan los acuerdos ya firmados y se extraiga la parte agrícola perjudicada, nombran los acuerdos comerciales exteriores, pero los nombran diciendo que se puede competir con ellos, es decir, que lo que buscan es algo que nos dé cierta competencia para competir con estos países. Luego veremos que no es posible esa competencia y veremos quién se beneficia también de esos acuerdos comerciales. Y bueno, pues efectivamente nos formamos o nos creamos por eso. Y intentamos buscar alianzas y hemos conseguido que otras asociaciones como la nuestra de toda España nos agrupemos en una federación nacional que se llama Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Otra vez la palabra independiente, porque somos independientes de partidos políticos, cosa que estas asociaciones no lo son. Asaja tiene cierta vinculación con PP, UPA y COAG la tienen con el PSOE, y no voy a seguir nombrando más asociaciones. Nosotros no tenemos ninguna vinculación política, pero sobre todo lo que no queremos es ninguna vinculación económica. Es decir, no queremos vivir de subvenciones, vivimos de las cuotas de nuestros socios. Eso es muy importante porque eso es lo que da la docilidad a estos sindicatos agrarios. O sea, estos reciben subvenciones nacionales. Por cierto, son nuestros representantes ante las autoridades, ante el gobierno, sin que haya habido nunca elecciones al campo. No han sido elegidos para ello y en cambio el gobierno los coge como que son sus asociaciones, digamos, que tienen la representación de los agricultores. Es verdad que tienen muchos afiliados, pero muchos de ellos incluso han fallecido, siguen teniéndolos allí. Bueno, y sobre todo reciben también ayudas de las comunidades autónomas y las peores, las de las diputaciones. Son aquellas subvenciones que se dan para hacer un servicio que luego no se da y que además sale en prensa. Concretamente aquí en la provincia de Castellón, tanto la Unión de Llauradors como la filial de ABA Asaja, CEPAC, aquí en Castellón, pues todos los años firman un acuerdo comercial con la Diputación por 80.000 euros, por no hacer nada. Entonces, eso es lo que les hace dóciles. Ellos no pueden perder esas subvenciones. Ellos tienen, digamos, edificios, tienen gente que vive de ello, que cobra un sueldo. Nosotros ninguno cobramos un sueldo, por supuesto, y simplemente tenemos una cuota muy baratita anual y ya está, y con eso sobrevivimos. Porque nosotros hemos nacido única y exclusivamente para presionar precisamente a estos sindicatos, presionar a Intercitrus, presionar a las interprofesionales, presionar a las cooperativas, para que definitivamente vayan a pedir las defensas comerciales, única solución al campo. Nosotros entendemos que solamente con aranceles, que son los pagos que otros países para poder vender en el mercado común europeo, nuestro mercado, no hay que confundir, dicen nosotros somos exportadores, vender en tu mercado no es ser exportador. El 95% de nuestros productos se vende en la Unión Europea, luego es nuestro mercado. No estamos exportando, los que exportan son ellos y se les ha abierto las fronteras totalmente, sin que paguen aranceles, a través de una serie de acuerdos de libre comercio. Luego veremos que esos acuerdos de libre comercio no es que sean malos, pueden ser malos o pueden ser buenos. Si te abren mercados, como podría ser un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con Rusia o con China, serían positivos, o con Japón. Pero si lo que hacen es que tú no puedes exportar a esos países tu producto agrícola, pero en cambio ellos sí te imbaten con los suyos, hemos hecho un mal acuerdo. Esos acuerdos, ¿a quién favorecen? Pues vamos a entrar ya en ello. Esos acuerdos favorecen a grandes corporaciones agroalimentarias, que son las que con sus lobbies han presionado a la Comisión Europea para que se hagan estos acuerdos y no otros. Entonces, ellos lo que hacen es comprar tierras allí, adquirir tierras allí, adquieren tierras en Sudáfrica, en Mozambique, en Lesoto, en Suazilandia, en Marruecos, en Egipto, y luego, una vez tienen las tierras, las cultivan con las condiciones de allí, donde tienen unos
salarios mínimos interprofesionales muy bajos. El precio por hora en Marruecos está a 0,60 euros en el campo, o sea que es más de 10 veces inferior al nuestro. Egipto, su salario mínimo interprofesional son 84 euros, más de 10 veces inferior al nuestro. Y si hablamos de Suazilandia, es la repera. O sea, allí la gente no tiene para vivir, es una vida de subsistencia. Viven de la leche que pueden exprimir a una cabra. Entonces, allí en Suazilandia, por ejemplo, hay una empresa que se llama United Plantation, que es danesa, en este caso es danesa, que tiene todo el país plantado de cítricos. Y obviamente, como lo tiene mecanizado, pues el que trabaja allí pues puede subsistir, pero ya no pueden plantar cereales para poder vivir, que es lo que ellos necesitan. Luego, estas corporaciones agroalimentarias arruinan esos países, se aprovechan, esclavizan esa mano de obra y luego nos traen los productos aquí con muy bajo coste, de forma que nosotros, al no poder competir, tenemos que dejar la fruta en el árbol o vender por debajo del precio de coste. Quiero hacer ahora un paréntesis sobre lo que estaba diciendo, porque nuestro ministro de Agricultura, el señor Solbes, se inventó, cambiando la ley de la cadena alimentaria, se inventó un truquito que no deja de ser inútil, que es que dice, ya no venderéis, está prohibido vender por debajo del coste de producción. Entonces, perdón, Víctor, sí. Víctor, es que has dicho ministro Solbes, será Planas. Planas, perdón, Planas, sí, perdón. Bueno, el ministro Planas, en la ley de la cadena alimentaria, nos ha puesto una enmienda, un artículo en el cual prohíbe vender por debajo de coste de producción. Bueno, pues, claro, el coste de producción, ¿cuál es? El que yo digo, ¿vale? Entonces, yo, cuando me venga el... Víctor, alguien te ha apagado el micrófono, tienes que encenderlo Víctor, otra vez. te has silenciado ya está, tú mismo otra el vez. micrófono. Gracias. No sé dónde me he quedado. Estábamos hablando del ministro Planas, que ha puesto en la ley de la cadena alimentaria como solución, digamos, estrella, el que no podamos vender por debajo del coste de producción. Y ese coste de producción en el contrato lo ponemos los agricultores. Es decir, que yo le digo al comercio que mi coste de producción es 0,30 y él me tiene que pagar por encima de ese coste de producción. Pero él me dirá, yo a ese coste no te lo puedo pagar, porque resulta que puedo comprar la naranja marroquí o la naranja egipcia a 0,15. Y entonces o yo pongo 0,15 o él compra aquella naranja. ¿Por qué las fronteras están abiertas? Y como las fronteras están abiertas, a ellos les da igual comprar la mía que la otra más económica o más barata. Con lo cual, no hemos hecho absolutamente nada. Con esos costes de producción 10 veces inferiores, ¿alguien de verdad me puede decir cómo podemos competir con ellos si no es con barreras comerciales? ¿De verdad alguien cree que diciéndoles no, fumiga con los mismos fitosanitarios que se fumigan en Europa o están permitidos en Europa, con eso vamos a resolver el problema? Que, por cierto, como en esos acuerdos comerciales no se impone la normativa fitosanitaria europea, pues ellos fumigan con lo que les sale de las pelotas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos fumigan con lo que quieren. Cuando Europa o los sindicatos nuestros les presionan, ellos dicen que el contrato es ese y que por lo tanto no van a cambiar y siguen vendiéndonos aquí con esos fitosanitarios. Además, el lobby sudafricano, el Citrus Growers Association, ha conseguido que en el transporte desde Sudáfrica no se haga tratamiento en frío, cosa que nosotros cuando hemos exportado a Estados Unidos lo hacemos. ¿Por qué? Pues para no exportar las plagas. Y de hecho nosotros aquí ya tenemos una plaga muy importante que se llama el cotonet del Svais, el Agirus aviriae o algo así en el nombre técnico, pero es igual el nombre técnico. Viene desde Sudáfrica, nos lo han traído desde allí con sus naranjas, es decir, nos perjudican con plagas, nos perjudican con precio, nos perjudican con todo. Vamos a desaparecer en pocos años. Este año, concretamente los cítricos,
se han defendido porque ha habido una merma a nivel mundial. Y entonces, entre esto y el coronavirus, pues los cítricos han salido favorecidos y más o menos nos hemos defendido. Pero eso no va a ser así el año que viene, que será más o menos la misma historia que la anterior, donde 500.000 toneladas de cítricos se quedaron en los árboles sin vender y tuvimos que vender a 5 céntimos el kilo de naranjas mandarinas, entre 5 y 10 céntimos, cuando resulta que el coste de producción son 24 céntimos. Eso le está pasando ahora mismo a los melones y a las sandías de Almería, de los invernaderos de Almería, que está viniendo concretamente del Senegal. Le está pasando también a los tomates, a las judías vienen desde Marruecos, los tomates también. Le está pasando a las cebollas, que están viniendo desde el Perú. Entonces, con todos estos acuerdos estamos arruinando nuestra agricultura, estamos perdiendo la soberanía alimentaria. Hemos visto que con la globalización, cuando hemos querido pedir cantidad de mascarillas, hemos querido pedir aparatos sanitarios de todo tipo para hacer test, para poner oxígeno y tal a los pacientes, hemos visto que tenían que venir desde China y que además no podían venir porque todo el mundo le estaba viniendo a China, comprando a China. Eso es la globalización. La globalización es que todo es global, todo viene de fuera y nosotros aquí no producimos nada. Nuestra gente está en el paro, nuestra gente no produce y compramos fuera. Y cuando viene una crisis, no tenemos el material necesario. Pues si eso nos pasa con la alimentación, os lo podéis imaginar ya que puede pasar. O sea, la gente no puede estar sin comer, tiene la manía de comer 3 veces al día. Pues eso es lo que nos va a ocurrir. ¿Y por qué se hacen esos acuerdos? ¿Quién es el globalista mayor? ¿Por qué Europa es tan globalista? Cuando resulta que cuando se creó la Unión Europea en el Tratado de Roma y concretamente en la conferencia de Stresa, donde se reunieron los ministros de Agricultura, se crearon o se redactaron los principios de la PAC. Entre esos principios teníamos la unidad de mercado, que ya no es unidad de mercado porque no hay fronteras, no es un único mercado, está abierto, es global. Luego se está pisoteando uno de los pilares básicos de la PAC, el principio de preferencia comunitaria, con el cual nuestros productos tenían preferencia a los de fuera, es decir, los demás venían a complementarnos, no a sustituirnos, como está ocurriendo ahora, y la solidaridad financiera. De los 3, el único que se está cumpliendo es el de solidaridad financiera, con el cual España está contribuyendo con 13.000 millones de euros anuales al mantenimiento de la Unión Europea. Si de los 3 el único es el de pagar, de verdad nos es rentable estar en la Unión Europea. Y, ojo, no soy eurófobo. Los eurófobos son estos comisarios de la Unión Europea que están haciendo estos tratados, porque están haciéndolos beneficiando a muy poquitas empresas, a esas corporaciones agroalimentarias y perjudicando al resto de los europeos. Víctor, sí. Me quedo, te lo digo para dar entrada a otras personas y que vayan sí. intervengan. Me parece interesantísimo casi todo lo que has dicho. Me quedo con tus últimas palabras, con las últimas frases de tu intervención. 13.000 millones anuales, eso para cuando los europeos, ¿no? Los centroeuropeos, los alemanes, los belgas, los holandeses dicen que el sur de Europa va de gorra. Me quedo con este dato y me quedo con una pregunta fundamental. ¿Quiénes son los que están haciendo el verdadero negocio? A mí me lo contaste el otro día en conversación privada, me pareció muy interesante. Y con estas preguntas, si te parece, y alguna más que entre en el chat, retomaremos tu intervención cuando termine Juan Antonio Cuesta. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, Juan Antonio. Vale, vamos a dar paso a Cuesta, que está emboscado como un fantasma ahí entre nieblas, no sé exactamente. Me imagino estás en algún after hour de estos rurales. Adelante, Cuesta. En un corral estoy. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Cuesta. ¿Me oís lo primero? Perfecto, sí. Sí, estoy de móvil porque yo soy muy antiguo y no tengo cámara al ordenador. Lo principal es que me oigáis, no que me veáis, que soy muy feo. Pues bueno, saludaros a todos. Soy Juan Antonio Cuesta, soy un pequeño empresario de una empresa familiar que me dedico al comercio y a la transformación de lana para venderla sucesivamente a mercados.
He escuchado con atención la intervención de Víctor, que prácticamente coincido al 100%. Ha dado en el clavo en un asunto para mí y para todo el campo que es fundamental, como es el Tratado de la Unión Europea, que para España yo lo considero perjudicial y más aún desde que entramos en el 2003-2005 en esta etapa globalizadora, ¿no? Evidentemente, era un mercado, el mercado de la Unión Europea, como decía Víctor, que había preferencia para los artículos que se producían en Europa y que iba a ser el principal mercado. Nos hemos encontrado a la vuelta de unos años que varios países emergentes han hecho tratados preferenciales con la Unión Europea, por lo cual nuestra ganadería y agricultura está trabajando en inferioridad de condiciones. Por ejemplo, una reglamentación absurda, por triplicado muchas veces, que pasan por la Unión Europea, en especialmente España, con las autonomías. Tenemos también una política agraria común, los fondos PAC, que ha hablado Víctor, que España es contribuyente neto, con 13.800 creo que son, y hasta hace unos años se iba beneficiando de eso porque venían muchas ayudas para los países del sur. Al ser de menor nivel de renta que los del norte, pues venían más ayudas y con eso íbamos tirando. ¿Qué ha pasado de hace unos años? Que han entrado todos los países del este, Hungría, Chequia, Rumanía. Parte de esos fondos que aporta España ya no van, pues digamos, a la economía mediterránea, como es Italia, como es Portugal, como es Grecia, como es España, sino que van pues a los nuevos países emergentes de Europa, que son casi todos países del este, sin infraestructura, con una agricultura prácticamente obsoleta, en temas de regadíos, en temas de aprovechamiento de campos y demás. O sea que ahí tenemos un problema estructural y un problema grave, que aportamos más de lo que recibimos, con la salvedad que esos fondos se van a ir reduciendo, que es lo que mantiene un poco a la agricultura. También estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Víctor. El sector del campo hasta el año 80 trabajaba en hermandades y cofradías de agrarias, ganaderas, cofradías de pescadores y demás, no politizadas. Hoy tenemos una serie de sindicatos, como bien ha dicho, que cada uno arrima el ascua a su sardina o a los partidos que los protegen, los ayudan o son simplemente simpatizantes porque les interesa en ese momento de esas políticas. Al desaparecer una cosa muy buena que teníamos, que eran las cofradías, que eran independientes, que eran las hermandades de agricultores, de ganaderos, de labradores, que no estaban politizadas y trabajaban todos en un sentido común. Pasa un poco como en Francia. En Francia el sector campo, el sector primario, son 2 millones de votos. Cualquier partido político que opte a gobernar tiene que contar con ellos. Aquí no, aquí estamos divididos, muy dividido el sector campo. Aparte es un sector atomizado, un sector familiar, un sector mayor en el plano de envejecimiento, muchas explotaciones se van dejando, cuando el padre bien fallece, cuando el padre bien se jubila, porque hay un problema que es el campo español, que hoy la gente pues no quiere vivir, no nos engañemos, en pueblos, en campo, en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, y eso, siendo este sector, el primario, el más atomizado, en el sentido que hay muchísimas explotaciones, pocas cooperativas y casi todas familiares, tiende a desaparecer. Problemas es que nos encontramos hoy, pues aparte de los anteriormente expuestos, la Unión Europea hoy es una unión que principalmente a España no la ayuda, sino todo lo contrario, no la favorece nada cuando tenemos que competir con otros países que no pertenecen, que nos invaden con sus productos sin las reglamentaciones que tenemos aquí, sean zoosanitarias, sean de agua, sean de, te voy a decir yo, fertilizantes. Aquí tenemos que utilizar un tipo de fertilizante más caro que en otros países no se utilizan, siendo igual apto para el consumo humano, por la presión ecologista, la presión animalista también, que ha influido mucho en concienciar a la sociedad, viendo el sector campo como un sector arcaico, como un sector despreciable. Bueno, creo que habéis oído todas las últimas, ¿cómo te diría yo?, investigaciones, entre comillas, que quiere decir el Ministerio de Trabajo, tratando a las explotaciones como si fueran negreras, haciendo encuestas, si hay gente magullada, si hay gente en alambradas, en fin. Un puro disparate en un sector que ya lo está pasando mal
que encima socialmente no está bien visto y encima todos los poderes públicos que debían ayudarlo lo marginan. Para mi manera de entender, y la verdad que no soy experto, pertenezco al sector primario, pero ya os digo que compro lana, pero estoy con ganaderos, agricultores, la gente que me muevo de mi entorno laboral, y escucho sus problemas y soy también partícipe de ellos. El problema hoy del campo español presenta, creo que, 3 problemas fundamentales, además del de la Unión Europea. Tenemos unos aranceles fuertes por parte de Rusia y Estados Unidos que han hecho mucho daño al sector aceite, al sector vino, al sector quesero, al sector ganado. Las guerras comerciales con Trump, las guerras comerciales por Putin por la cuestión de Ucrania, pues ha quitado buena cuota de mercado a esos países que eran países bastante interesantes para exportar nuestros productos, que son productos de calidad. Tenemos también un problema, un plan hidrológico que se intentó hacer y todas las administraciones lo han abandonado. España produce mucho y muy bien, tiene tierra fértil, no hace falta que os diga que tiene variedad de climas, tiene gente muy experta en el campo, aunque nos parezca mentira, aunque ya te digo, universidades laborales, agrícolas, ingenierías agrícolas, maestrías agrícolas, se va perdiendo, pero la tradición hace que aprovechemos muy bien los pocos recursos que tenemos, como falta de agua, terrenos escabrosos, en fin, aprovechamiento de pastos y maderas. Somos, digamos que entre comillas, expertos porque ha sido el sector más importante hasta hace 80 años. Éramos todos sector primario. Problema que tenemos con el agua. Podíamos ser mucho más competitivos y se va resolviendo con los nuevos cultivos hipodrónicos, con los plásticos y demás, pero es una pena que en España no haya un plan hidrológico que lleve el agua, una canalización que lleve agua a todas las regiones españolas. Las que sean deficitarias, evidentemente las regiones del sur, parte de Levante como en Murcia, partes de Almería, partes de Andalucía, que los cultivos ya son más expertos en determinado tipo de frutas, ¿cómo os diría yo? Un tipo de fruto que con poca tierra, si tiene agua, da mucho producto, da mucha cualidad. Y luego también tenemos, a mi manera de ver, otro problema. Aparte de todas las industrias que acaparan un 70% del mercado, la industria alimentaria es la que fija precios, hay un problema que es la industria procesadora. La industria procesadora, digamos, el señor que se acerca a las lonjas, a los mercados, a comprar uva, a comprar tomate, a comprar cualquier artículo de campo y fija precios para procesar, pues desde hacer el tomate batido, el tal plato combinado, tal macedonia de frutas. Ese procesamiento de alimentos es lo que da valor añadido al producto del campo. Esa industria procesadora y las cooperativas a ese estadio no han llegado. España ya empieza a tener algunas cooperativas agrícolas potentes, pero no en el sector de distribución ni en el sector procesamiento de alimentos. Empieza poco a poco, pero creo que también es un problema de precios, aparte de los precios que son bajos, porque la cadena alimenticia, no nos engañemos, es larga, desde el productor hasta que te llega a tu mercado, supermercado en la esquina de tu casa. Pues hay intermediarios, hay una distribución, hay un señor que pone una tienda y tiene que ganar un negocio, un frutero, un carnicero, tiene evidentemente que pagar unos impuestos, alquilar o comprar un local, dar trabajo, pagar luz, pagar demás, y ese señor tiene que ganar. Cuesta que se te ven solo las manos. Sí, perdón. Y os iba contando también un poco eso. El problema ya no es solo lo que decimos muchos. Bueno, es que el problema, desde que un tomate que lo pagan a 20 céntimos llega al almacén o al supermercado de mi barrio y me vale 1,20, sí, puede ser, se abusan un poco de los precios, pero no es el mayor problema hoy que le veo en la industria procesadora y en todo ese pool de industrias que se hacen con ese tanto por ciento del mercado. ¿Problemas que nos encontramos en la agricultura y la ganadería española? Pues aún siendo competitiva porque tenemos fuerza para ellos, somos un país eminentemente que nuestra tradición ha sido agrícola, no ha sido industrial, se abandonó la primera reconversión industrial, entramos a Europa, cuando entramos en el 86, para mí precipitadamente creo que fue.
entramos, pues como te diría yo, con las manos en alto y los pantalones abajo, con todos los tratados que nos quisieron firmar, no defendiendo un poco nuestros productos, no defendiendo nuestros mercados, no defendiendo la potencialidad de nuestro sector primario en aras a otros componentes políticos que ahí tuvimos que ceder. La prueba lo tenemos, si me estáis viendo lo de Santander, la reducción de la cabaña ovina, vacuna también, la reducción de las cuotas de leche en el sur con uva, en fin, fueron una serie de condicionantes que nos pusieron, que nos hicieron mermar bastante una cosa que teníamos una gran fuerza. Pero esa gran fuerza, como es la agricultura o la ganadería, sector primario, hoy lo que se lleva es el sector, ya te digo, manufacturero. Sector manufacturero es el que le da valor añadido a un producto, el que tiene mucha más cuota de mercado, y eso no somos capaces, o todavía no hay una implantación grande en cooperativas, en unidades de ganadero, hasta en los mismos sindicatos que lo han hecho. Os pondré un ejemplo. Italia, que está aquí Gabriel, nos compran las almazaras un 30%, entre un 30 y un 33% de todo el aceite que producimos. Lo compra granel. Estados Unidos nos pasa el mismo con el vino. ¿Qué hacen ellos? Nosotros, como vendemos el aceite en una botella de plástico que parece un fregasuelos. ¿Qué hace el italiano? El aceite español lo mete en una lata bonita, metálica, de 1 litro, litro y medio, le pinta unas figuritas de Sicilia, con una puesta de sol maravillosa, con 5 olivos, y lo vende a $8 en Estados Unidos el litro, cuando lo compra a 1,50 en España. Esa industria procesadora, esa industria manufacturera es la que está dando valor añadido a mucha parte de nuestro campo, de los productos de nuestro campo. Pasa igualmente en Francia y en Estados Unidos con el vino. Ahora Estados Unidos menos por tema de aranceles, pero Estados Unidos exportaba vino a granel a España a unos precios tirados, tenía una industria manufacturera fuerte, lo envasaba en una botella bonita, en vez del Tetra Brick que tenemos nosotros para los vinos de peor calidad, y lo vendía el vino que tú compras a €1, €1,50 barato de Tetra Brick a 5 o 6 $6. Con esto quiero decir que el problema de campo no acaba solo en el productor, acaba luego en que no tenemos una industria manufacturera procesadora fuerte para poder exportar nuestros productos ya algo procesados o manufacturados, como se le ve. Otro tema también que veo importante, el plan hidrológico. El plan hidrológico nacional creo que fue uno de los mayores errores que han cometido los gobiernos, en fin, como lleva sucediendo en todo este dichoso régimen y demás, que no mira por el bien de la nación. Nos han parcelado en autonomías, con lo que nos han destrozado el sentido de una duplicidad de todo, desde leyes que se superponen, una burocracia inmensa, una burocracia terrible para mover desde un camión de tomates a mover un camión a la jaula de corderos, de poder exportar, en fin, hay una burocracia tremenda multiplicada aquí por 3. Ese plan hidrológico hubiera ayudado a muchas explotaciones y a muchos pueblos a mejorar sustancialmente un 20, un 30%, hasta un 40% su agricultura, ser más competitivos, poder producir más barato al no tener los problemas que tienen de agua, de comprar agua y demás, de fertilizar sus huertas. Aquí no se ha hecho y ni se hará por el problema que tenemos, de un problema autonómico y un gobierno que tenga como el campo prioritario una cuestión nacional. Tenemos, creo que también otro problema añadido en toda Europa. Toda Europa, el campo es deficitario, no nos engañemos. Hoy es deficitario, se paga mal, los productos apenas valen, los costes de producción son inmensos, los costes fitosanitarios, abonos, fertilizantes son tremendos, y hay una presión de países, digamos, del tercer mundo, como bien ha explicado Víctor, a vender sus productos sin ninguna de las reglamentaciones que tenemos nosotros, lo cual estamos en una franca competencia desleal, no nos engañemos. Si a mí me obligan a tener tal fertilizante que me sale un 40% más caro, si a mí me obligan, pues, ¿qué te voy a decir yo? A echar un abono que no contamine en tal, porque, bueno, pero esto no contamina porque no hay ningún problema, es simplemente un problema a lo mejor de depuradora, pero no tengo que gastarme, tengo que hacer una canalización, tengo que hacer una serie de mejoras en mi instalación
para poder dar salida a mis productos cuando otros países ajenos a la Comunidad Económica Europea lo meten libremente, con unos costes de producción evidentemente muchísimo más bajos, pueden producir a gran escala, tienen menos reglamentación y creo que eso es uno de los problemas fundamentales. Aparte, ya os digo, pues un problema de la PAC, que en España en pocos años los pocos fondos que nos va llegando PAC terminarán de desaparecer. Lo cual Javier Cuesta, tocayo. Sí. Vamos a dar ahora paso a Víctor. Habían quedado ahí algunas preguntas. Perfecto. Le había interrumpido antes para que preparara algunas preguntas interesantes. Tú también. También me parece buenísimo todo lo que has contado. Me quedo para volver sobre ello ahora en tu siguiente intervención con un titular que es: el campo no es prioridad nacional. Una verdadera aberración en una nación, en un país que tradicionalmente no solamente ha vivido del campo, sino que nuestros productos han sido mundialmente reconocidos y bueno, bien, sabemos que en nuestra tierra tenemos que explotar precisamente lo que Dios o los dioses o quien quiera nos ha dado, que es la tierra, es el sol y es nuestro clima. Parece que al gobierno actual le ofende que España sea la principal industria del turismo en España, y todo esto hay que decirlo gracias a aquel señor Bajito que la puso en funcionamiento en los años 50 y convirtió a España en la primera potencia mundial de turismo, que el señor Franco creo que se llamaba. Como el campo, precisamente, como el campo, con los planes Badajoz, con los nuevos planes de libios, como sabéis, en Libia o en Irak, cualquier parido, cualquier nacido en aquella tierra, ya simplemente por el hecho de nacer libio, de nacer iraquí, recibe un salario mínimo, una renta básica que dicen ahora, ¿verdad? No universal, una renta básica para los nacidos en ese territorio. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el gobierno quiere devolver, o su Estado, mejor dicho, quiere devolver a los nacidos en su territorio lo que ingresan por sus bienes. El bien de los libios o el bien de los iraquíes es el petróleo, muchas veces para desgracia de ellos, ¿verdad? Que le pregunten a los yanquis. Pero, en fin, en España parece que nos avergonzamos de explotar nuestros recursos naturales, que son, como bien hemos citado, nuestro clima, nuestra tierra. También debemos hablar de los propios españoles, nuestra generosidad para el trabajo y nuestra simpatía para realizarlo o para recibir visitantes. Pero por eso quiero que volvamos luego, si os parece bien, con tu frase, que es para mí el titular: el campo no es prioridad para el Estado español, que me parece absolutamente, no solo vergonzoso, sino grotesco. Grotesco como el turismo. Es como si los libios renunciaran a vender petróleo, ¿verdad? O a refinar petróleo. Vamos a volver con Víctor, si os parece bien. Perfecto. Había quedado ahí una pregunta muy buena, o lo había interrumpido yo cuando él decía que los 13.000 millones que tú has redondeado prácticamente en 14, unos 13.000 millones anuales que España aporta a la Comunidad Económica Europea o al mercado europeo. Y él, Víctor, el presidente, iba a empezar a apuntarnos cuáles son las empresas que han roto ese tratado, que originalmente no parecía malo, de un mercado único, cuáles son las compañías y cuál es el país concretamente que ha roto aquel acuerdo y, consecuentemente, ha roto la unidad de mercado europeo. Víctor, cuando quieras, por favor. Bueno, en primer lugar decir que estoy encantado de que nos estemos complementando perfectamente Juan Antonio y yo, porque él, de todo lo que ha hablado estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, efectivamente mejor así porque ya no toco esos temas, ¿no? Y entonces me puedo centrar en dónde están los culpables de esta globalización en Europa, que a priori no debía haber llegado si hubiéramos respetado los principios básicos de la PAC que, como he dicho antes, se redactaron en la conferencia de Stresa. Bien, la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿quién es el segundo mayor exportador agroalimentario del mundo? Y la respuesta es los Países Bajos. ¿Y cuál es el tercer importador mundial de productos agroalimentarios? Y la respuesta es los Países Bajos. Es un país
de 16 millones de habitantes aproximadamente. Y con 16 millones de habitantes tiene una renta per cápita que es el doble de la que tenemos en España. Ellos viven de la globalización. En este país y, digamos, el resto de países del norte, pero sobre todo en este país, han proliferado las grandes agrupaciones agroalimentarias. Concretamente, pues podemos nombrar Exaeurope. Exaeurope compra productos en Egipto, compra productos en Brasil, compra productos en Sudáfrica y los trae a Europa. A través del puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es vital, es el puerto más grande del mundo occidental. Tiene 105 kilómetros cuadrados. El volumen de productos anuales que trafiga este buque es abismal. 28.000 buques anualmente visitan este puerto. Buques comerciales, de transporte. Por supuesto que luego hablaremos también de ello, si tengo tiempo, hablaremos también de la contaminación que estos buques están haciendo sobre todo el planeta y del que nadie habla. Es decir, que estamos hablando de la contaminación que hacemos los agricultores con las vacas, los pedos de las vacas o los abonos, o que los abonos son localizados. Hoy en día la mayoría regamos a goteo y van a una gotita en el árbol y allí la succionan. Estamos hablando de los fitosanitarios que cada vez son menos dañinos para el medio ambiente y más respetuosos precisamente porque cumplimos esa normativa fitosanitaria. Y luego, además, nuestros árboles renuevan el aire que la gente respira. Entonces, eso, digamos que los ecologistas se fijan en el agricultor, pero no se fijan en estos buques donde aproximadamente 15 buques de transporte de estos, de productos, contamina tanto como 760 millones de vehículos. O sea, que es una pasada, ¿no? Bien, pues el puerto de Rotterdam es vital para todo esto. Y, repito, Holanda es el segundo exportador mundial y el tercer importador mundial, después de Alemania y de Estados Unidos. Bien, entonces, ¿a quién le interesa todo esto? A Holanda. Holanda no puede vivir sin ello. Entonces, Holanda, Alemania, Dinamarca, en su tiempo también Inglaterra, que también tiene una empresa que se llama Júpiter, que es líder en el mundo agroalimentario. Hemos hablado ya de Artens Fruit, que produce o está en contacto con Egipto y trae todos los productos de Egipto. Todo eso va al puerto de Rotterdam. Entonces, los holandeses, mal dicho, pero los vamos a llamar así, porque Holanda es una parte nada más de los Países Bajos, se están aprovechando de todo ello. Y para ellos los acuerdos comerciales de libre comercio son estupendos, sobre todo aquellos en los cuales pueden traer productos agroalimentarios. Por eso se firman esos acuerdos con esos países, vamos a llamarle entre comillas, pobres, y no se firman acuerdos comerciales que nos podrían abrir mercados. Porque esos acuerdos comerciales que nos podrían abrir mercados van a perjudicar su carne, porque podría ser Estados Unidos es líder en carne, y cuando se va a firmar Mercosur, a Mercosur se le ha puesto un cupo dentro del acuerdo, cosa que no se ha hecho con los cítricos, se va a perjudicar sus cereales y se va a perjudicar su leche. Entonces, por eso no se hacen los acuerdos comerciales con Estados Unidos. De hecho, en el 2018 se iba a firmar el acuerdo comercial con Estados Unidos, se había trabajado mucho en ello y al final no se firmó. ¿Quién se echó para atrás? Se echó para atrás Juncker. Jean-Claude Juncker, es luxemburgués, y este señor, pues, digamos que estuvo metido en varias corruptelas, como, ahora no recuerdo el nombre, era sobre paraíso fiscal Luxemburgo, siendo él ministro de Industria. Pues este señor no quiso perjudicar la agricultura alemana, la agricultura de Centro Europa, y a la vez se está perjudicando a la agricultura mediterránea, que es la que salía favorecida con este acuerdo. Por eso ese acuerdo no se firmó. Bien, Holanda es culpable. Holanda está violando no solamente
el principio de preferencia y la unidad de mercado, sino que está también siendo un paraíso fiscal. Holanda tiene en sus leyes el secreto financiero, tiene cuentas oscuras y junto con Luxemburgo son los dos paraísos fiscales dentro de Europa. Y estos son los que nos acusan a nosotros de vagos, son los que nos acusan a nosotros de ser los pobres de Europa, que no cumplimos, que vamos con mujeres y solamente queremos fiesta. Bien. Bueno, apúntame ahí. Al ir con mujeres y ir de fiesta, si vas a hacer una lista, bueno, por favor, pues. Todo eso es verdad. Bien. Creo, perdona, ya que te he interrumpido, me parece que acabas de responder la pregunta que encabezaba nuestro programa de hoy, ¿verdad? La pregunta era ¿quién se lo lleva muerto? Me parece que tú mismo acabas de respondernos, porque según tú mismo afirmas, y estoy de acuerdo contigo, los países no productores son los que hacen el verdadero negocio. Eso sí que así es. Eso sí que es gracioso. Perdona, también hablar ahora de Alemania, pero bueno, podemos hablar después cuando preguntes a Juan Antonio. Porque Alemania también se lo lleva crudo, porque a Alemania también le interesan todos estos acuerdos comerciales porque es una gran productora. ¿Pero qué produce? Industria. Entonces necesita de estos acuerdos comerciales para poder repartir todo su producto. Y además todo eso también sale por el puerto de Rotterdam, por supuesto. Entonces las grandes beneficiadas son, sin duda alguna, Alemania, por su capacidad industrial, y Holanda o Países Bajos por su comercio internacional. Sí, Países Bajos, que ya hace muchísimos años, tantos que no habíamos nacido, ninguno de los que hay aquí, ya importó a Estados Unidos algunos apellidos como Roth, Cohen, Goldman, en fin, apellidos que seguro que os suenan de hacer grandes negocios con el esfuerzo de terceros. Dejo esto aquí nada más para reflexión. Yo lo que no querría es que nos fuéramos sin hablar un poquito del PER y de los jornaleros. Dejadlo si queréis para más adelante, pero me gustaría que habláramos también de este asunto. Bien, seguir. Cualquiera de vosotros, Víctor, Cuesta. Bueno, no sé, podemos hablar de los lobbies, por ejemplo, y a mí me encanta este tema, porque, claro, ¿cómo consiguen todo esto? Todo esto, claro, las grandes corporaciones agroalimentarias, un holandés no es culpable de nada, por supuesto que no, son las grandes corporaciones agroalimentarias las que están presionando a la Comisión Europea para que haga estos tratados, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, hay en Bruselas hay 25.000 lobistas, no estoy diciendo ninguna tontería. Además, 12.000 de ellos están registrados porque el señor Juncker, para, digamos, poner transparencia, hizo un registro donde los lobbies tenían que registrarse voluntariamente, es decir, que el que no quiere no se registra, y por lo tanto hay doble de los que actualmente hay registrados. Y está registrado además que se gastan una cantidad, porque allí no solamente se registra quién eres, a qué empresa perteneces, sino cuánto dinero dispones para hacer tu trabajo, ¿no? Y se gastan 1.500 millones de euros en presiones a la Comisión Europea. Bien, que tenemos que reflexionar un poquitín sobre el tema del lobby, ¿no? O sea, que los ciudadanos europeos votamos para que nuestros representantes, influidos por esos lobbies, legislen y gobiernen para las empresas que representan. Es decir, que nosotros no salimos en nada beneficiados de todas estas presiones de los lobbies y solamente benefician a estas empresas, ¿no? Unos datos, por ejemplo, el FISBA, Dirección General de Estabilidad Financiera, allí se producen 400 reuniones de lobistas a puerta cerrada todos los años. En la Dirección General de Comercio, que nos afecta a nosotros, solo para el Tratado de Estados Unidos, que encima no salió, se hicieron 130 reuniones a puerta cerrada. Y, por ejemplo, el lobby del gas ha tenido con distintos organismos de la Comisión Europea 460 reuniones a puerta cerrada. Por supuesto que existen también las puertas giratorias. Los lobistas pasan a ser funcionarios de la Comisión Europea y los comisarios y directores de los diversos organismos de la Comisión Europea
pasan luego a ser fichados por los lobbies para tener la experiencia de los funcionarios en las empresas y para tener la experiencia de los lobistas en la Comisión Europea. Durão Barroso, por ejemplo, que fue comisario europeo, mantiene actualmente 22 actividades privadas y hasta 8 de sus comisarios hoy en día están fichados en empresas y actuando como lobby en la Comisión Europea. Y todo esto son datos que se pueden perfectamente comprobar, efectivamente. Por cierto, el lío o la corrupción en la que estuvo mezclada Juncker se llama el LuxLeaks, donde muchas empresas de todo el mundo iban al Luxemburgo a poner ahí sus sedes y sus dineros porque obviamente tenían rebajas fiscales, ¿no? Y bueno, demos paso Vamos a dejar ahora paso a... Perdonad. Hay algunas reflexiones su cuestión o preguntas. Yo preferiría leerlas, si no las vamos a perder. Sí. Empezamos por Studi Can Ros Jorda. En España existían unas hermandades sindicales que funcionaban maravillosamente y la mitad están abandonadas. Son bares o agrobotigues y la otra mitad chiringuitos de los sindicatos de siempre. Mi familia materna es del campo catalán y tiene unos chanchullos de la Unión de Pagesos que alucinas. Bueno, pues eso es una reflexión. Luego, Juan Larrea pregunta, despoblación en el medio rural, con este panorama de la agricultura y la cabaña, ¿quién va a querer habilitar los pueblos? Y Ángel Guzmán dice, yo creo que vamos a punto que la automatización y grandes superficies serán clave, tipo revolución industrial, pero en la agricultura cada vez más mecanización. Luego aún por todo, sí, José Iop, es demencial que los acuerdos comerciales de importaciones los realiza Europa globalmente para todos los productos y las exportaciones son bilaterales. Cada país de la UE negocia la exportación con cada país y cada producto. Eso me parece bastante absurdo. Yo digo, pero aparte de lanzar una operación Duque de Alba, en lo concreto, ¿cómo se puede actuar? Bueno, parámonos por el momento aquí. Si habéis contestaciones a esas preguntas. Bueno, yo puedo responder a la última, ¿no? ¿Cómo se puede actuar? Es la pregunta, ¿no? Ante todo esto de los lobbies y todo esto de los acuerdos de libre comercio. Obviamente cambiando la conciencia de todo el mundo. Hay muchas acciones que realizar. Una de ellas para poder ir controlando el globalismo es consumir productos nacionales o productos europeos. Huir de todos aquellos productos que nos llegan desde fuera, por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos sería la salud, porque hemos hablado de los fitosanitarios que digamos que no tienen ellos una reglamentación estricta sobre esto, ¿no? La otra sería por tema de calidad, ¿no? O sea, no es lo mismo consumir un producto que acabas de coger maduro que un producto que ha viajado en barco y ha sido recogido en verde. Otro sería por la ecología, ¿no? Ya que estamos todos tan sensibilizados con la ecología, pues deberíamos de pensar en esa contaminación del bunker oil, que es lo que consumen esos barcos, que no solamente contaminan en CO2, sino contaminan también con materiales pesados. Y que ya hemos dicho que 15 barcos consumen, contaminan tanto como 760 millones de vehículos. También por paisaje, ¿no? El paisaje nuestro va a quedar no sé, muy desangelado, ¿no? Sin árboles. Y además esos árboles también son reservas de oxígeno, ¿no? Entonces, por paisaje y por ecología deberíamos de comprar productos nacionales para proteger la agricultura española. Deberíamos hacerlo también por la economía nacional, porque nosotros somos los que pagamos los impuestos aquí y somos los que generamos puestos de trabajo aquí.
solamente por todos estos motivos que estoy diciendo, deberíamos ya de consumir productos. Y dinamizar los pueblos. Sí, perdona, pero todo eso son soluciones, digamos, institucionales. Sí, pero... es que hay más soluciones, ¿no? Por supuesto que hay que denunciar también. Sí, seguro. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener fuerza. Yo, Víctor Viciedo, no puedo denunciar a nadie. Por esto vale mucho dinero, ¿no? ¿Cómo se gana fuerza? Esa es la cuestión. Claro, el tema se gana fuerza haciendo lo que nosotros hemos hecho. Crear una asociación agraria, unirnos en una federación y que esa federación vaya creciendo. Porque no podemos confiar en las asociaciones apoyar agrarias tradicionales. desde otras categorías, de otra manera, aparte de los que no están en el campo. Claro. Luego tendríamos que tener elecciones en el campo para que estas asociaciones tuviéramos nuestra representación y pudiéramos dirigirnos directamente a las autoridades. Según las autoridades vayan viendo que va cogiendo fuerza nuestro discurso proteccionista, entre comillas, que pedimos aranceles, cupos y ventanas, la gente se vaya sensibilizando de que la globalización es mala para un país porque nos quedamos sin puestos de trabajo y porque nos vamos a quedar sin productos, yo creo que los políticos van a cambiar también, los partidos políticos van a cambiar y van a exigir a Europa la defensa de nuestro campo, la defensa de nuestros productos. Mira, sí. Y otra cosa al lado, se podría, no sé, me parece difícil con la mentalidad de los campesinos en general, pero no se podría hacer conocer esta lucha también a países como Italia, Grecia y Francia, para que a lo mejor pueda haber una presión conjunta. Sí, debe haberla, ¿no? De hecho, en Francia sabemos que están ahí los chalecos amarillos, están haciendo mucha presión. Muchos de ellos son agricultores. Sí. Pero, y de hecho, Macron... hay una conexión, porque si cada uno hace lo suyo, sí, luego la fuerza no se pierde. Pero Macron, que es ultraliberal, ha hecho ya una afirmación que digamos que se ha conseguido gracias a los chalecos amarillos, que es que se saque a la parte agraria de todos los acuerdos internacionales. Y eso lo ha dicho Macron. Es decir, eso me encantaría a mí que lo dijera nuestro presidente del gobierno, ¿por qué no? Porque, claro, estos forman parte del Consejo Europeo, y en el Consejo Europeo es donde se toman las decisiones. Y si en el Consejo Europeo hay mayoría de presidentes y de gobiernos que quieren terminar ya con esta globalización y que quieren tener una soberanía alimentaria, entonces estaremos ganando ese camino. En cuanto a la unión también de varios países, existe una herramienta que la gente desconoce que se llama Iniciativa Ciudadana Europea. La Iniciativa Ciudadana Europea se tienen que conseguir 1 millón de votos, de firmas entre 7 países, dentro de 7 países. Entonces, esa iniciativa ciudadana que podríamos redactar o elaborar tendría que ir en el sentido de que el principio de preferencia comunitario tuviera un carácter jurídico absoluto, que no se pudiera violar el principio de preferencia comunitario, que hoy en día lo están violando, es un principio, no es una ley, y por lo tanto, digamos que se lo están pasando por el foro. Bueno, con lo cual me has dado ideas, porque podemos intentar lanzar muchísimo eso. Bueno, hablaremos de eso otra vez. Sí. No, eso es interesante, porque veo algo de concreto. A lo mejor no lo conseguimos, pero algo de concreto que se puede hacer. Porque si no, cuando hemos dicho todo lo que va mal... La iniciativa ciudadana obliga a debatir esa ley. Obliga vale. al Parlamento Europeo. Otra cosa es que voten a favor de ella, pero bueno, de momento ya les obligas. Porque podemos encontrar bastante, no sé si en Grecia, porque es particular, pero bastante respaldo. Eso espero, por lo menos en Francia y en Italia. Con lo cual se puede, y luego se puede, y Polonia también creo. Bueno, razonaremos de eso. Seguimos con las preguntas. Daniel Yunta decía, buenas tardes, pregunto desde el conocimiento, desconocimiento. Juan Antonio ha hablado de la ausencia de la industria manufacturera como un problema para las ventas de nuestros productos. ¿Sería positivo, viable, un plan nacional que incentivase el desarrollo de la industria manufacturera propia? Espero no estar preguntando una tontería. No, no es ninguna. ¿Me oís? Perdón. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Sí. No, a veces se me va. Bueno, no es ninguna tontería. En España llevamos ya tiempo pues, haciendo más cooperativas de las que había y cooperativas cada vez más potentes, no nos engañemos, pero falla en lo que os digo.
el valor añadido que se da a esos productos, si no tenemos una industria manufacturera fuerte y en origen, lo que no puedes poner en una manufacturera, pues yo qué sé, si recoges tomates en Badajoz, en Barcelona o en Lérida por primar por motivos políticos. La industria manufacturera, evidentemente, tiene que estar al lado prácticamente o cerca en la región de origen de la recogida de la materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que da valor añadido a todos los productos? Su manufactura y transformación, es evidente. Nadie compra un cordero en vivo a un ganadero. Te compra el medio kilo de chuletas y tal en una bandejita de plástico en el supermercado, te compra el plato combinado hecho, te compra el embutido, te compra... Eso es lo creo que ahí fallamos un poco los españoles. Hacemos muy buenos productos, pero ni tenemos una industria manufacturera fuerte, ni en plan cooperativas, empiezan algunas, pero muy lentamente porque no, lo que decía antes Víctor, no puedes competir con colosos establecidos y otra cosa, los productos del campo, como sabéis, se venden a futuro. Tú compras una cosecha 6 meses antes, las ventas, todos los movimientos son generalmente a futuros y demás, ¿no? Por eso te digo la implantación, pero nos pasa como todos, con toda la industria. Por ejemplo, te hablo ya más específicamente de mi sector, el sector textil. Teníamos en industria manufacturera de algodón y lana fuerte, ¿dónde? Principalmente en Barcelona. Sabadell y Tarrasa eran potencias que se podían comparar a Manchester o a las zonas de Prato en Italia. Teníamos en el Levante, Alcoy, zonas del Levante y en Béjar, Salamanca. Esa industria manufacturera para dar un valor añadido pues a una hilatura de lana, al algodón y demás, con la globalización se fue a la mierda. El problema también del campo, lo que habla bien Víctor, es la globalización, nos ha hecho daño en todos los sectores y demás. ¿Qué han hecho? Anular industria. ¿Por qué? Porque hay otros países que la mano de obra más barata, que no tienen una reglamentación medioambiental, fitosanitaria como la nuestra, los trámites burocráticos son muchísimo más simples que aquí, más un sector joven, no nos engañemos. Y uno de los problemas del campo que veo, que es un sector muy atomizado, no tiende, son pequeñas explotaciones familiares. Empieza, como bien dice Víctor, uniéndose campesinos, labradores, agricultores independientes, sobre todo fuera de las grandes organizaciones, que sabemos que generalmente están manejadas, pero falta esa fuerza, esa cuestión es un elemento muy conservador también, el elemento pues agricultor, ganadero, no nos engañemos, suele ser gente conservadora, desconfía un poco de esto, le cuesta entrar esa dinámica de cooperativas, de un esfuerzo común para bien de todos, y ahí creo que es uno de los problemas que tenemos para ser mucho más competitivos y más importantes, también con el factor añadido que hablábamos antes, de que hoy el trabajo físico, el trabajo en el campo, el trabajo en un pueblo, que ibas en un pueblo, está desprestigiado. Las nuevas generaciones prefieren estar en paro, prefieren, es más, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño de Salamanca, poco más de 1000 habitantes, pequeñas explotaciones ganaderas, pues con 50, 60, 40 vacas, cerdos, demás. El padre se jubila, el padre fallece, los hijos suelen vender la explotación y prefieren irse a poner un bar a una gran capital, a trabajar donde sea, que mantener una explotación. ¿Por qué? Porque hoy los pueblos se están despoblando, no nos engañemos, se están despoblando, se están quitando ambulatorios, se están quitando servicios, el medio rural tiene mala prensa, no nos engañemos, el medio rural tiene mala prensa, de antiguo, de arcaico, más una presión, como hemos hablado, ecologista y animalista, que ve mal ese sentido, esas tradiciones, esa manera de vivir que tiene la gente del mundo rural. ¿Problema que hay? Que puede ser un sector que podría ser muy dinámico, por lo que hemos hablado antes, la potencialidad que tiene España en ese sector. Es un sector fuerte si se explotara bien, si se racionalizara bien y, sin embargo, no se hace. Al gobierno no le interesa, no nos engañemos. Como ya hemos visto, no le interesa el turismo ni las potencialidades que tenemos en esta nación, que se ha desindustrializado. Bueno, Tal vez... Es culpa nuestra, todo eso lo hemos conseguido nosotros con nuestro voto. Perdona que te interrumpa, pero es que tienes toda razón del mundo. Que los pueblos estén deshabitando
es una consecuencia lógica precisamente de todo lo que estamos hablando hoy aquí. Es decir, el campo, como tú bien has dicho, lleva un valor añadido a nivel personal prácticamente de desprestigio. Es decir, el que está en el campo es porque no vale ni para servir una mesa en la ciudad. Ni para nada, o el que lleva tallos en una mano. Eso es un gravísimo error, pero se puede revertir. Es una situación que se puede y se debe revertir. Esto me lleva a enlazar con lo que hablábamos, el tema nuestro de... Un segundo, un segundo. Sí. Con el tema de la semana pasada, y perdonad los que nos estáis viendo hoy, que arriba un poco el asco a mi sardina, ¿no? Porque al final nosotros hacemos debates políticos. La semana pasada hablábamos de cómo podemos volver a entroncar con el pueblo español. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el área política que algunos representamos dentro de la que estamos metidos hace años? ¿Cómo podemos volver a ser partícipes? Ya ni siquiera digo a liderar, a ser partícipes de las soluciones al pueblo español. Y este debate de hoy, que me parece apasionante, nos demuestra que estamos equivocando el tiro. Es decir, estamos errando el tiro desde hace muchísimos años, porque estamos olvidando, estamos priorizando nuestras doctrinas antiguas, maravillosas, muy bellas, las más puras posiblemente. Estamos priorizando el tema doctrinal a los verdaderos problemas sociales que existen. Y este es uno de ellos. El campo en Francia, en España, en Europa, en Portugal, en Grecia. Fíjate, te diría, ha sido fundamental a lo largo de nuestra historia. Forma parte incluso de nuestra cultura, sin ninguna duda. Entonces, una de las actividades de las actividades que debíamos priorizar precisamente es empezar a tomar conciencia de todos estos problemas e intentar, si no liderarlos, al menos escucharlos y ponerlos en un programa político, en una hoja de ruta. Porque, como muy bien estáis diciendo, he visto un comentario muy bueno por aquí, alguna pregunta. José Job se refiere a este sentido, Mario Ortiz también, y Víctor Manuel, sobre todo, también ha hecho. Evidentemente, los mismos políticos estamos votando, no les interesa la resolución de estos problemas. El campo lo han dejado morir. Entonces, ahí a lo mejor sí tenemos un campo de actuación. Ahora también, ya te devuelvo la palabra, Cuesta, o a ti, Gabriel. Perdón, también producir enlaces y dar tribunas, porque, por ejemplo, en Francia hay una televisión privada muy importante que está muy cercana del partido de Marine Le Pen, y tenemos muchos amigos ahí, para decirle una. O sea, creo que en Italia tenemos en algunas regiones personas que pueden dar respaldo. O sea, si las cosas las vamos a apoyar y con enlaces y con respaldo, tienen mucha más fuerza que si cada uno hace lo suyo. Fijaos la tontería que voy a decir, igual que era para la posteridad de las tonterías, pero la revolución del campo es posible que sea el comienzo de una revolución nacional profunda. Revolución nacional europea me refiero. Hay que revolucionar el campo. El campo tiene que volver a la primera fila europea, porque, insisto, ¿por qué es conocida Francia, además de por la Torre Eiffel? ¿Por qué es conocida España? Porque por nuestros vinos, por nuestros aceites, por nuestra cultura gastronómica, por nuestra forma de comer, la famosa dieta mediterránea. Todo eso es cultura y forma parte de nuestro patrimonio. Pero no solo de nuestro patrimonio, sino de nuestro modus vivendi, que nos ha sido usurpado absolutamente. Y encima a nadie le interesa. Votamos al PSOE, votamos a Podemos, votamos a quien sea, pero no parece que nadie lo vaya a resolver. Y ahí nosotros deberíamos tener mucho que decir. Es mi opinión, ¿eh? Por eso digo. Vale. Sí, respecto. He interrumpido a alguien, no sé muy bien a quién. No, quería postillar un poco. A ver, si también quería incidir en un tema que creo que es importante: sueldos del campo. Hay un mantra que se dice: en el campo se paga poco. Bueno, es relativo. El campo se paga poco o no. El campo hoy tiene un sueldo mínimo internacional de 960 euros, que generalmente se supera. Siempre hay un incentivo en cosecha, siempre hay incentivo en recogida. Vamos a ver, 1.300 euros en San Sebastián es una mierda, en Donosti, San Sebastián, en Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque la vida es muy cara. En un pueblo de Andalucía, en un pueblo de Extremadura, en un pueblo de Castilla, en un pueblo de Murcia, 900.000 euros
me vais a perdonar, os puede parecer un disparate, pero es un sueldo dentro de lo que cabe semidigno, no es ninguna esclavitud. En un pueblo, un piso te vale la tercera parte que en una gran capital. Tanto eso como un alquiler. En un San Sebastián, en un Madrid, en un Barcelona, no encuentras un cuchitril por menos de 500, 600 euros. En pueblos de Extremadura, Andalucía, encuentras casas de 80, 100 metros con patio, 3 habitaciones por 200, 250 euros. La cesta de la compra es un 20, un 25% más barata, que yo lo he comprobado. Pero todo desde te hablo de productos básicos, no de delicatessen, tanto la fruta, huevos, carne, legumbres, es un 15, un 20, hasta un 25% más barato. El campo, repito, tiene muy mala fama vivir en un pueblo pequeño. ¿Por qué? Porque no tiene servicio, lo que hablábamos antes. El Estado, desde años, viene dejando morir al campo. Morir al campo no es solo que muera el campo, que se quede en barbecho, que no se cultive, se puede camino, morir toda una comarca de gente que vivía alrededor de él, porque el campo no es solo el labrador, el señor que tiene una tienda, es el señor que pone un bar, es el señor que distribuye, es el pequeño señor que hace una cooperativa y que te voy a decir yo, te envasa legumbres de calidad y ecológicas y estupendas por 1,50 más y te la vende por 1 kilo, kilo y medio, y tiene una pequeña industria envasadora, pequeñita. El campo no solo es el señor que coge una azada, lo que hablábamos antes. El campo, si hubiera alguna industria manufacturera, habría técnicos, habría jefes comerciales, habría una serie de sectores que ayudarían, si ese producto, darle ese valor añadido, revitalizar los pueblos hoy son geriátricos, no nos engañemos. Hoy la mitad de los pueblos de España son auténticos geriátricos, gente de muy avanzada edad. Te repito, ¿por qué? Por la mala prensa que tiene. Hoy el campo, vives igual que en una ciudad prácticamente. El problema que tenemos en el campo es que nos están quitando servicios, desde servicio primario, como son ambulatorios, tenemos un pequeñas horas al día, tenemos pues malas conexiones evidentemente en internet, en líneas de banda ancha y demás, pero salvo esos pequeños problemas, la vida es mucho más barata. Lo que pasa es que nadie quiere vivir, prefiere vivir en una colmena, en una gran capital, trabajando de sol a sol, porque no son las 8 horas, son la hora y media de desplazamiento y la hora y media que vuelves. Veamos también un poco la calidad de vida que se vive en las zonas rurales, con algunas carencias que tiene, es evidente, pues no tiene 20 discotecas ni un Corte Inglés en cada pueblo, pero nadie va al Corte Inglés cada día. Te quiero decir que desde generaciones se ha venido pues, todo el trabajo, tanto físico, tanto el trabajo rural, tanto en vivir en pequeñas poblaciones como algo marginal, apartado, y no os digo ya estos años, con la presión ecologista y animalista por todas las tradiciones que lleva el mundo rural, totalmente más machacado, más desacreditado, y que evita que jóvenes, pues con iniciativa, jóvenes que tengan proyectos, que tengan investigación y desarrollo, y que muchos jóvenes preparados para tal cultivo, para aprovechamiento de ganadería, para que los partos den con más cabezas de ganado, para tal, no quieren ir. Y no es un problema muchas veces de salario, te digo, el salario hoy en el campo, pues hombre, habrá gente que pues pague peor, habrá, pero ya está muy reglamentado y nadie le interesa tener un trabajador mal pagado, y son trabajos de temporada, no nos engañemos, pero quería quitar un poco ese mantra de los sueldos. Los sueldos de la gente no va al campo porque son bajos, no, perdón, usted está trabajando en un Carrefour que vive a 20 kilómetros de Madrid, viviendo en un cuchitril en Fuenlabrada, en Parla y tal, y está cobrando 900 euros trabajando 13 horas con sus desplazamientos, que apenas tiene para pagar su hipoteca y para mal comer, no nos engañemos. Y tienes hoy pueblos semiabandonados con unas potencialidades grandes que no se explotan. ¿Por qué? No solo por el señor que está con un azadón, sino por ingenieros, por técnicos, por gente de marketing, por gente con ideas que pueda dar un valor añadido a esos productos. Creo que también es un problema de la administración todo el desprestigio que tiene el mundo rural. Por eso muchas veces lo hemos hablado. ¿Qué ha sabido hacer vos? Ha sabido hacer bien capitalizar ese descontento. Labradores, campesinos, gente del toro, ganadero, gente de pequeñas explotaciones que se ve marginada, en fin, una serie de elementos de la sociedad rural que se han visto totalmente abandonados.
se han visto totalmente abandonados. ¿Por qué? Porque los sindicatos que a lo mejor los representaban, pues oye, no nos engañemos, siguen siendo marionetas políticas, no a favor de sus intereses, sino lo que interesa el partido gobierno y quiera en ese momento. Por esa serie de factores, y hablamos ya no solo de un problema, como te diría yo, económico, sino un problema despoblacional. Se pierde ecología, se pierden zonas de cultivo, se pierde ganadería, se pierde tradiciones, se pierde medio ambiente. La prueba la tenéis hoy, el problema que tenemos con los incendios. Ya no se limpia el campo. Ya no hay cuadrillas que vayan a limpiar montes, a hacer cortafuego, a quitar maleza, que se hacía en enero y febrero. Hoy nadie va. Nadie quiere. Ese es otro debate, ya sabes que ese sí es... Hay muchos debates con el factor campo, factor zonas rurales. No eso solo es un solo problema, digamos, el económico, que los productos no valen. Son una serie de circunstancias añadidas, de capas que se han ido superponiendo durante años y ahora nos encontramos en la situación que nos encontramos cuando es el campo, como era el turismo, tú me lo has dicho, los años 50, las industrias más desarrolladas que tenía el pueblo español. Bueno, lo sigue siendo. Hasta los 60, 70 no las tenía. Gabriel, hay un señor, hay un usuario de la página que pide si le podemos dar entrada. Sí. Lo perdí. Tendrás que hacerlo tú. Es Víctor Manuel Beada y está pidiendo... Yo no puedo hacer nada, lo tiene que hacer él. Ah, no. ¿Qué tienes entrada? ¿Para que hable o para que entre? Sí, para que hable. Creo que quiere entrar en directo. Tiene que activarlo él, el micrófono. Yo no lo puedo activar. Sí, lo tengo activado, Vale. Vale, pues entonces ya te tenemos, Víctor. Vale, simplemente unas puntualizaciones. Víctor Viciedo me conoce, sabe quién soy. Y opinamos bastante parecido en la mayoría de cosas. Y bueno, tengo aquí unas anotaciones hechas, simplemente por no hacerlo muy largo. Y primero me gustaría decir que la burocracia nos ahoga. El famoso economista Guy de Liébana usa mucho una frase que a mí me gusta, que es el Padre Nuestro, en su versión inglesa, tiene 56 palabras. La legislación europea de exportación de huevos de pato, o sea, esto es real, tiene 27.000 palabras. Y esto es un caso real. O sea, ese es un ejemplo. Luego, parece que el tema del campo, la gente del campo está perseguida como casi delincuentes. Hoy mismo se ha hecho pública una noticia, bueno, la noticia es de ayer, que el ministerio de esta maravillosa ministra de Trabajo que hay ahora en España, sí, una tía espectacular. Yolanda Díaz, sí. Ha dado orden, se ha difundido el documento en que ha dado orden a los inspectores de trabajo de que a partir de este mes y el próximo, que ya empieza y hace mejor tiempo, que intensifique las inspecciones de trabajo en el campo ante posibles, y yo cito textualmente, posibles presencias de trato de esclavitud en España. Literal, o sea, no es la ministra de Senegal, es la de España. Esto bueno, esta mañana ha salido el documento. Luego parece que solo seamos europeos para lo malo, para pagar o para ser el granero barato de Europa. Para cuando Europa quiere comer barato, el producto es español. Yo he estado una vez en Alemania y alucinaba. Sandías de Almería a 25 céntimos al público en Dortmund, en un supermercado de Dortmund. Luego nos dicen que no somos competitivos. ¿Hay algo más competitivo que vender perdiendo dinero? Pregunto. No sé si existe un método si se puede ser más competitivo, porque el senegalés ese que vende las sandías típicas que suelen entrar en España de Senegal y las ves en el supermercado a 20 céntimos, es que el senegalés ha ganado dinero y nosotros a lo mejor a 40 hemos perdido. O sea, somos los más competitivos. Si pierdo dinero trabajando, más competitivo que eso no puedo ser. Y después, yo por lo menos a mí no me gustaría tener que ser un mendigo de la famosa PAC. Nunca he cobrado PAC por el tipo de tierra que tenemos y tal, no tenemos derecho,
pero yo entiendo que a la gente no le gusta ser mendigos. En cambio, muy bien en cambio, no sé si sois oyentes voy a hacer publicidad sin que me paguen, de Agropopular, el programa de la COPE de los sábados. Sí, yo lo digo, sí. Pues esta mañana, por ejemplo, tú ves que llegas a la hora del consultorio de dudas que tiene la gente de legislación y entre el 98 y el 100% de las consultas son siempre de la PAC. Oye, que es que yo quiero cobrarla, es que si no la cobro no puedo seguir. Y al final ves que todas las consultas van de la PAC, cuando la PAC, la suerte que tenemos es que se ha paralizado, pero ya sabemos que va a menos. O sea, que ahora le estén dando, me lo invento, 5.000 euros, no le van a dar 5.500 al año que viene, le van a dar 4.500 y a menos que irá. Claro, y claro, luego te han aparecido países como Rumanía, República Checa, más pobres, con una renta menor y claro, al final esto lo que intenta hacer es nivelar, igualarnos a todos. Lo malo es que nos iguala por abajo, no por arriba. Por abajo, claro. Entonces, al final terminamos siendo, pues, más valdría ser un pelín más pobres a lo mejor, así nos darían algo. Pero al final... Víctor, ¿y cuáles serían tus propuestas, a grosso modo, sin demasiada concreción, pero cuáles serían tus propuestas para empezar a resolver esta situación? Mira, te pongo con un ejemplo. ¿Verdad que en los tratados europeos no entran coches chinos en Europa? Efectivamente. Porque pagan un arancel tan grande que los haría más caros que los europeos. Efectivamente. Más concreto ya no puedo ser, creo yo. ¿Y algún partido lleva, desde Podemos hasta la derecha, hasta Vox, fíjate, algún partido lleva esto en su programa? ¿Algún tipo de actuación en este sentido? Lo dicen, y luego lo que habría que ver es si luego si hubiera, por ejemplo, una iniciativa ciudadana europea, si de verdad lo votarían a favor o votarían en contra. Esa es la duda que tengo, casi con todos los países. Está claro que hay ciertos partidos que siempre lo hablan más. En este caso, los que más lo han repetido, y en concreto la persona que se presentaba por ejemplo, en la provincia de Castellón, donde estoy yo, era el de Vox, en este caso. Pero yo sigo con mis dudas de quién lo apoyaría y quién no lo apoyaría. Sí, está claro, porque Vox luego... pero como... Grupo europeo. Sí, perdón. Como he puesto antes, la ventaja que tendría esto es que todo el mundo se tendría que quitar la careta y votar en un sentido o en el otro. Como mínimo tendríamos eso. No es aquello de a quién quieres más, a papá o a mamá, no, a los dos. Esa opción a la hora de votar no está. Entonces, bueno, sí, está la abstención, pero la abstención para mí sería... cualquiera que votara, cualquier partido español que en el Parlamento Europeo votara no votara a favor de eliminar, o sea, de no poner aranceles. Para mí eso no sirve para nada, votar o no votar a favor en el Parlamento Europeo. Serviría otra cosa, serviría alguien que se encargue de ir a donde se discute, o sea, en las comisiones, que se encargue de ir donde se discute, o sea, en los stakeholders, etcétera, porque el Parlamento Europeo sí, luego votan contra, ¿y qué? No cambia nada. Bueno, en definitiva tienen que legislar. Hay que trabajar, no hay que votar. O sea, si los que van ahí no para ser pagados por las multinacionales no saben que tienen que ir para combatir, no sirven a nada. O sea, mejor votar por uno que tiene la idea que lo hará, pero no lo hará. Yo he pasado demasiado tiempo en Bruselas de ver como los nacionales cómo trabajan, y por favor. Eso no quiere decir que no se puede hacer nada. Se puede hacer muchas cosas, pero la idea que con el voto vamos a empujar gente a hacer cosas no funciona. Tiene que ser gente que quiera hacerlo. Sí, Gabriel, pero afortunadamente, y digo afortunadamente, aunque a lo mejor tenía que decir desgraciadamente, pero no,
Desafortunadamente, el problema no está solamente localizado en el levante español y en el sur de español o el sur de Italia, sino que afecta a Francia, afecta a todos los países que hemos citado como productores. Luego hay un nexo común, hay un vehículo, hay un hilo conductor que puede llevarnos a que muchos millones de personas de ideologías dispares, coincida en que este es un problema global. Un problema global, europeo, me refiero. ¿Cuándo van a discutir los bueno, claro. Efectivamente, no, si tiene razón, además. Bueno, sí, mientras sea, sí, nadie como tú conoce el Parlamento Europeo, evidentemente. Pero todo este problema se lo van a tomar a risa. Se lo van a tomar a risa mientras... Y la raza del pueblo elegido. Sí, pero bien, todo se lo toman. Yo me parece que también en Francia se lo tomaban a broma a los revolucionarios hasta que empezaron a ser tantos que a los sansculottes, ¿no? Que empezaron a cortar cabezas. Al final, si conseguimos que este problema, que es de tantísima gente, acabe siendo representado, independientemente de la ideología política que profese cada uno, porque ya estamos hablando de las ideologías políticas, es evidente que son cosas del pasado. Si conseguimos unificar criterios para armonizar este problema y buscar soluciones reales, se habrá dado un paso adelante importante, tanto como que la Unión Europea o quien sea acabará tomándoselo en serio, porque detrás está la guillotina, como hemos visto, la historia nos ha demostrado. Claro, es difícil, claro que es difícil, joder. Si no fuera difícil, no estarían riéndose de nosotros. Yo creo que se puede hacer. Tenemos que trabajar un momento, que hablar un poquito de todo y lo se puede hacer, porque ya veo muchas carreteras y muchas... Se puede hacer, se puede hacer. Queda todavía media hora de programa, más o menos. Yo os tengo que dejar, perdonadme, porque me tengo que ir a chillar gobierno de dimisión y llevarme una buena multa para casa ahora dentro de un ratito. Os tengo que dejar, ha sido un verdadero placer estar con vosotros y me parece uno de los mejores programas que hemos hecho. Bueno. Bueno. Me voy a buscar una multita. Juan Antonio, nada, si te vas, pues bueno, seguimos hablando, encantado, efectivamente, encantado de verte. Seguimos hablando y seguiremos trabajando porque me ha parecido muy interesante. Pero yo me quedo aún media hora. Sí, ya lo sé, pero Gabriel, ya lo sabes, si yo siempre voy de culo. Tengo que ir a chillar allí. Pero bueno, un abrazo para todos y de verdad, me ha parecido, todas las intervenciones me han parecido magníficas. Un saludo a todos. Luego, seguimos con las reflexiones que hay Gine que dice: necesitamos hacer un sindicato independiente a nivel nacional y exponer todas esas ideas que realmente calan en los productores. Apos de dedicados de siempre nunca solucionan los problemas de fondo. Fernando Morgado dice: a la izquierda le interesa cuidar el electorado urbanita y dejar caer al mundo rural, que siempre va a dar la espalda a conceptos feministas, ultrafeministas, etc. Para mí es peor que eso. Bueno, pero lo discutiremos después. Studican Ross dice que Vox en Europa está Jorge Buxada y su educación natural siempre afina al mundo rural. Pero son reflexiones. ¿Hay cuestiones? ¿Hay preguntas? Bueno, yo quería apostillar, ya que de todo lo que se ha hablado hasta ahora, de que el mundo rural se estaba moviendo. Estábamos haciendo muchas intervenciones, muchas manifestaciones, estábamos siendo noticia en los medios de comunicación, que eso es importante, y de momento el coronavirus pues ha hecho que ya no se hable de nosotros, a pesar de que el problema sigue ahí, el problema sigue estando. La verdad es que los medios de comunicación nunca se han preocupado del mundo rural y además manipulan. Los medios de comunicación, cuando hablan de nosotros, por ejemplo, con respecto a los aranceles de Trump, para ellos lo importante es que Trump nos ha castigado con aranceles, pero no que nosotros quitemos los aranceles. No sé si me he explicado, ¿no? Para ellos, digamos que son amiguitos de esta globalización y nunca van a hablar mal
de la globalización y sí lo van a hacer del proteccionismo. Entonces, por eso se centran en que Trump nos castiga con aranceles. Está claro que Trump nos ha castigado por aranceles porque se lo ha permitido la Organización Mundial del Comercio con respecto a un problema que hubo entre la empresa Boeing y la empresa, ahora no me acuerdo cómo se llama, el Airbus. Bien, el tema es que está amparado por la Organización Mundial del Comercio ese castigo y otros países han hablado con Estados Unidos para que esa compensación sea de otra forma y no con la agricultura, cosa que no ha hecho nuestro gobierno. O sea, nuestro gobierno no se ha preocupado de defendernos y de hacer que ese castigo se pague de otra manera que no sea la agricultura, ¿no? Bien, quería también hablar de que vamos a ver, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, se me ha ido el santo al cielo. Luego retomo el tema porque con esto he perdido el hilo con lo de Trump. Si alguien tiene alguna pregunta. No habría, Fernando Morgado dice, no, espera, ha pasado, Estudi Ross, arriba al campo, sí, ¿vale? Unificar criterios actualmente son utopías, sí, puede ser, depende de cuáles criterios. Fernando Morgado, ¿no habría manera de contactar con aquel agricultor extremeño que estuvo en primera línea cuando los disturbios en Don Benito? No sé de qué habla, pero claro. Sí, le conozco, es un tal Chamorro, está dentro de FENAI ahora mismo, dentro de la Federación Nacional de Agricultores Independientes a la que pertenezco yo. Sí. ¿Y conoces también los olivareros de Jaén, acaso? ¿Cómo? ¿Conoces también los que hicieron la protesta de los olivareros de Jaén? No, a estos no, a los de Jaén no los conozco. Eso no lo conoces, porque hicieron una protesta por sí, lo del aceite bastante gorda de unos meses. Sí, pero ahí creo que fueron el tema del aceite fue una manifestación conjunta entre Asaja, COAG y UPA. Y concretamente fue esa manifestación que fueron a Madrid a pedir que les quitaran los aranceles de Trump, que yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo vais a Madrid a pedir que os quiten los aranceles de Trump? Pero si Trump está en Estados Unidos, ¿cómo va a quitar los aranceles? ¿No? Pedidle al gobierno español que negocie. Eso es lo que le tenéis que pedir al gobierno español, que negocie esos aranceles. ¿Tú dónde vives, Víctor? Yo vivo en Villarreal, la provincia de Castellón. Villarreal, vale. Uh-huh. Bueno, pues nada, ya que está esto en silencio, vamos a hablar de otro tema, del tema de la cadena alimentaria. A mí me gustaría decir, con respecto a la cadena alimentaria, que el gobierno quiere señalar a la cadena alimentaria como culpable de este problema. Están todos volcados en el IPOD, el índice precios origen destino. Claro, ahí no se puede demostrar nada. Yo siempre he pensado que había dos cánceres en la agricultura, ¿no? Uno era el libre comercio internacional y el otro estaba en los oligopolios, ¿no? Pero luego, según tú vas mirando cómo se distribuyen los porcentajes de venta de nuestros productos, no hay tales oligopolios. O sea, en realidad hay grandes superficies como es Auchan, o sea, Alcampo, Carrefour, Saeco, Aldi, etcétera, etcétera, que efectivamente podrían hacer esa labor de oligopolios. Pero en realidad nuestra fruta se vende también en fruterías, nuestra fruta se vende en pequeños supermercados, nuestra fruta se vende en mercadillos de ciudades y de pueblos. Entonces, al final el porcentaje que se vende en los supermercados, o al menos aquí en España, es un porcentaje de un 20% aproximadamente. Además, la ley de la cadena alimentaria es nivel nacional. Y solamente afecta al porcentaje que se queda en España, cuando resulta que nosotros estamos vendiendo en Europa, pues a lo mejor un 75% de nuestra producción, depende del producto, es mayor o es menor, ¿no? Entonces, quiero decir yo que el problema no lo vamos a solucionar con la cadena alimentaria, no ese es el problema. El problema está en ese libre comercio internacional. Entre otras cosas porque hay que creer en el libre mercado. El libre mercado se rige por la ley de oferta y demanda. Y en el libre mercado hay leyes. Para empezar, todos estamos sujetos a las mismas leyes, estamos sujetos a la misma moneda dentro del libre mercado y estamos sujetos a unos salarios parecidos y, por supuesto, que además el Estado interviene
de distinta forma para regular ese libre mercado, ¿no? Como puede ser leyes para que no existan oligopolios o leyes para que la gente tenga un salario mínimo interprofesional o leyes para que no se produzcan burbujas como se produjo la burbuja inmobiliaria, ¿no? En cambio, el libre comercio internacional no tiene reglas. El libre comercio internacional tiene moneda distinta, el libre comercio internacional tiene leyes distintas, el comercio internacional tiene salarios distintos. Entonces, se producen una serie de diferencias que el problema está ahí, está en la sobreoferta, en el libre mercado. Cuando hay una sobreoferta, ¿qué ocurre? Bajan los precios. Entonces, se está produciendo una sobreoferta de los mismos productos que producimos nosotros aquí y que están llegando desde fuera. Entonces, para regular esa sobreoferta, la única solución es las defensas comerciales, regresar a las defensas comerciales. Y por eso, en nuestro lema como asociación, tenemos el regresar a las defensas comerciales. Necesitamos que se establezcan aranceles lógicos que compensen esa diferencia de coste de producción. Necesitamos que se marquen cupos para limitar esa cantidad de productos que nos están entrando en España y en Europa para que no haya una sobreoferta en el mercado. Y necesitamos unas ventanas que respeten nuestros picos de producción, nuestras campañas de producción. Entonces, si no regresamos a eso, y a eso solamente se puede regresar con el principio de preferencia comunitario y estableciendo como vital la soberanía alimentaria, si no vamos en esa dirección, la agricultura, el medio rural, el sector primario en los países del sur de Europa va a desaparecer. Ya está, Gabriel. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, te contactaremos porque eso me interesa mucho para ver si se puede empujar, pero sirve un poquito de tiempo y también de poder viajar, o sea, será el mes que viene, pero me interesa muchísimo. ¿Hay preguntas más? Si no hay preguntas más, vamos a saludar. Esperemos un par de minutos si hay preguntas. Y si no, la cerramos y sábado próximo, bueno, ya vamos a enviar un mail por el tema de la semana que viene. Ninguno está escribiendo, nadie está escribiendo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Cuesta, que pero me parece que ha perdido la conexión. Muchas gracias a todos y hasta el sábado. Nos vemos el sábado que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.